Hola a todos los amigos de Jurídicos al Día, gracias por una conexión más a nuestras páginas oficiales. Si no nos sigues, por favor, hazlo para que te mantengas informado de todas las novedades que estaré subiendo a mi plataforma y sin duda serán de tu interés. Mi nombre es Michael Hernández Guevara y soy abogado. Bueno, quiero hacer un video muy importante y quiero dar mi opinión, inclusive mi opinión legal en relación a lo que está pasando en Venezuela. Soy cubano, soy español también y específicamente quería hacer este video hace algunos días, pero por temas de trabajo no he podido hacer este video. Y he visto a María Corina Machado, al Mundo González, con mucha expectativa de que van a tomar el poder, de que va a haber un cambio real en Venezuela. Y verdaderamente yo tengo que dar mi opinión. Soy cubano, viví 36 años de mi vida en Cuba, y es decir, sé cómo funciona el régimen, sé cómo trabaja la dictadura cubana y sé cómo ellos han logrado mantenerse 60 años en el poder, intimidando, reprimiendo al pueblo cubano. Y esto es lo que está pasando en Venezuela. Y quiero dejarlo y hablarlo tajantemente claro desde el principio. Amigos de Venezuela, María Corina Machado, el Mundo González, no va a haber un cambio político en Venezuela si no es a través de una intervención militar en Venezuela. Recuerden que esto viene años cocinándose. Esto viene años trabajando el gobierno cubano con el gobierno de Venezuela. Recuerden las visitas reiteradas de Chávez a Fidel Castro en varias ocasiones a Cuba. Y si hay alguien que sabe mantener una dictadura por más de 60 años y mantenerse en el poder, es el régimen castrista. Es el régimen del dictador Miguel Díaz-Canel y de los secuaces primer ministro cubano, y de Raúl Castro, de los que están ahí, que llevan más de 60 años y que es un gobierno fallido, es un sistema fallido, pero que persisten en mantenerse en el poder a toda costa. Y si hay alguien que sabe mantenerse en el poder con presiones de los Estados Unidos, con presiones de la comunidad internacional, es Cuba. Y Cuba le enseñó eso a Venezuela. Entonces, ya Venezuela, Cuba, Nicaragua son gobiernos de facto, sin reconocimiento jurídico por la comunidad internacional. Pero ellos se van a mantener, ¿vale? Ellos se van a mantener en el poder a cualquier precio. No importa que Estados Unidos le ponga sanciones. Y quiero referirme específicamente a las sanciones que están poniendo a los gobiernos, a los funcionarios, a los ministros de los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y señoras y señores, han pasado varias administraciones por los Estados Unidos y ninguna ha podido resolver el tema de Cuba. Y ninguna administración estadounidense ha podido resolver el tema de Venezuela hasta ahora. Y lleva 60 años Cuba y no lo han podido resolver. Entonces, están tratando de asfixiar con sanciones económicas, con sanciones administrativas a las administraciones de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Pero esto en definitiva no afecta a Miguel Díaz-Canel, ni afecta a Maduro, ni afecta a Daniel Ortega, ni afecta a sus ministros. ¿Usted cree que en Cuba Miguel Díaz-Canel
le falta la corriente, o a Raúl Castro le falta la corriente. No le falta la corriente, no le faltan los alimentos. A Maduro le falta algo, no le falta nada. Viven bien, viven como reyes. Entonces, estas medidas económicas finalmente lo que afectan es al pueblo. Y es ahí mi mensaje al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que es cubano también, al presidente estadounidense real Donald Trump. Con sanciones, con medidas, no se ha resuelto el problema ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Nicaragua. Señor presidente y señor secretario de Estado de los Estados Unidos, no se ha resuelto el problema. Por más de 60 años en el caso de Cuba, lo hemos visto. Quien se asfixia es el pueblo cubano, no el gobierno, porque el gobierno siempre va a tener economía, finanzas para subsistir. Y si no es a través de una intervención militar en estos países, no va a haber un cambio de régimen y no va a haber una verdadera democracia nunca. Recuerdo el 11 de julio del año 2021 cuando el pueblo de Cuba se tiró para la calle y empezaron a hacer manifestaciones por el hambre, porque no hay medicina, porque no hay ropa, porque no había nada, y hubo una represión abrumadora del régimen. Y sencillamente el presidente de turno de los Estados Unidos, que en aquel momento era Joe Biden, salió y dijo, bueno, que los cubanos resuelvan sus problemas internos. Entonces, señores del gobierno de los Estados Unidos, ¿para qué tanta habladuría? ¿Para qué tantas sanciones? ¿Para qué tanto hacer y tanto decir en el tema político si no van a resolver el problema? Si ustedes mismos dijeron que los propios cubanos resuelvan sus problemas, que los propios venezolanos resuelvan sus problemas, que no iba a haber una intervención militar, humanitaria, para resolver el problema de estos países, ni lo va a haber, señoras y señores. Mi amigo venezolano, se lo tengo que decir, no va a existir para resolver el problema de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Y no van a salir si no es por la fuerza, si no es porque hay una intervención militarmente. Y de nada sirven las sanciones, porque ¿cuántas administraciones estadounidenses han habido? Miles. ¿Y han sacado a los dictadores de Cuba del poder? Nunca. Es verdad que la situación precaria de Cuba en estos últimos años ha incrementado grandemente. No existe, ¿cómo se llama? No hay corriente, electricidad, no hay alimentos, no hay nada, pero el gobierno incluso sacó un decreto ley que yo me he desentendido verdaderamente de las leyes de mi país, porque verdaderamente no me importa mucho, porque verdaderamente todo está maniatado por la dictadura castrista. Y inclusive ahora sacaron una ley que dice que las personas no pueden protestar porque se vaya la corriente, porque es un delito y se lo pueden llevar preso. ¿En qué país democrático del mundo pasa esto, señoras y señores? Y le digo honestamente a mi compatriota de Venezuela, viva el bravo pueblo, estoy con ustedes, a los de Nicaragua y a los de Cuba. No va a haber un cambio de régimen en estos países si no es a través de una intervención militar. Dígase de la ONU, no sé, de la OTAN, de los Estados Unidos, pero no va a haber un cambio de régimen. Y los cubanos sí saben mantenerse en el poder, vuelvo y reitero, a pesar de presiones de cualquier tipo de los países. Y esto se lo han transmitido a Nicaragua y esto se lo han transmitido a Venezuela. Y es lo que estos países están haciendo. Y se paran y dicen, y sale María Corina Machado y el mundo que va a entrar. Señoras y señores, yo sabía, lo que no pude hacer este video, pero yo sabía que el mundo González no iba a entrar a Venezuela. No se lo iban a permitir. ¿Por qué? Porque la policía y los militares están controlados en estos países por los regímenes dictatoriales actuantes. En Cuba no puede, ¿cómo se llama?, levantarse una manifestación, cualquiera que sea, que ya la están reprimiendo. Y algunos dicen, bueno, pero en Cuba el presidente no es elegido por ejemplo, por la sociedad,
como en los Estados Unidos, bueno, por las personas. En Estados Unidos tampoco es elegido por las personas. El presidente es elegido. Hay un voto popular y un voto de unos delegados, pero para ganar tiene que ganar por el voto de los delegados. En España funciona igual. El presidente es elegido por el conjunto del Congreso de los Diputados. No lo eligen los ciudadanos, sino que los ciudadanos votan por los partidos políticos, y los partidos políticos, cuando constituyen el Congreso de Diputados, de ahí designan al presidente del gobierno español. Y en Cuba lo designa la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Pero en Cuba no hay democracia. En Cuba el 50% de los diputados a la Asamblea Nacional son designados por el propio gobierno, y el propio 50% también. ¿De dónde sale la Comisión Nacional Electoral cubana? ¿De dónde salen los candidatos? Del propio gobierno, que hacen sus listas y las ponen ahí. Y todavía algunos tontos van a votar. Por eso yo, las últimas veces en Cuba, nunca voté. Que estuve los últimos años. Creo que las últimas 5 votaciones no fui. Por gusto es votar en Cuba, porque mi voto no sirve. Y mi voto no vale nada. ¿Por qué? Porque hay un sistema que no cambia. Hay una ideología que no cambia. Y no va a cambiar para Cuba, Venezuela, como le decía, si no es a través de una intervención militar humanitaria para restablecer el orden democrático y constitucional de estos países. Y a ninguno de los países, mucha política, muchos separan. Los Estados Unidos, que es el rey de la democracia, los europeos también, muchos temas, ahora muchos se pararon, y era el caso de Venezuela estaba en el boom, y yo digo, bueno, se olvidaron del caso de Cuba y se olvidaron del caso de Nicaragua. Ahora Venezuela es la que está en el boom, porque hubo elecciones generales en Venezuela y ahora es la que está en el boom. Pero a ninguno le interesa, señores y señores, en la vida real. Eso es política de los diferentes gobiernos, y nadie va a resolver el problema de estos países. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos actuantes de los Estados Unidos dicen, bueno, que lo resuelvan ellos mismos. Y esto es algo verdaderamente inquietante, y es algo verdaderamente que no se puede resolver, porque ¿quién puede con una dictadura que tiene la policía y el ejército en su mano? Nadie. ¿Por qué? Porque si yo decía esto en Cuba, yo automáticamente iba preso por establecer mis ideas. Rápido me estaba citando la policía y me estaba diciendo, no, pero tú estás diciendo esto en contra del régimen. Gracias que ya no estoy en Cuba, estoy en España. Entonces, por decir mis ideas y por proclamar mis ideas, tú eres perseguido por una dictadura y puedes ir preso. Entonces, algunos dicen que sí, es bueno ir preso. Algunos, ¿cómo se llama? Influencers, incluso cubanos, venezolanos, están haciendo mucho dinero a costa de las dictaduras, pero ninguno ha resuelto nada, ni ninguno lo van a resolver, porque a través de hablar y hablar y hablar no se va a resolver nada. Necesitamos hechos concretos, precisos, concisos y macizos para acabar con la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dictaduras latinoamericanas que hay que destronarlas del poder. Pero yo le digo, realmente todo es política y a nadie le importa. Y si no, a través de la fuerza. Recuérdense que se lo digo, viví en el monstruo y le conozco las entrañas, decía el héroe nacional de Cuba. Y verdaderamente es algo que yo se lo digo, y es así. Y no va a suceder. No ha sucedido en el caso de Cuba por más de 60 años, y no creo que vaya a suceder en este momento en el caso de Venezuela. El Mundo González, amigo, muy presidente electo de Venezuela, sí, ahí mostraste tus actas, verdaderamente el régimen no lo mostró, pero de nada sirvió. No pudiste tomar posición del cargo y estás aquí en España con un asilo político del gobierno español, porque presidente del gobierno de Venezuela no vas a ser. Y entonces, en la realidad, me duele decirlo, pero no le puedo engañar. Así que, amigos venezolanos, vive el bravo pueblo,
Viva mi amada Cuba, viva Nicaragua también. Y nada, lo mejor está por venir sobre nuestras naciones. Tenemos fe que puede haber un cambio, pero un cambio por la fuerza. También